Vamos a dar inicio, ¿no? Con la clase esta de filosofía del derecho, para concluirla el día de hoy con unos temas que vamos a abordar. Eh, bueno, vamos a empezar con el debate sobre el derecho natural y el derecho positivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a ver la confronta que existe entre el derecho natural y el derecho positivo. La filosofía del derecho nos habla que el derecho, aunque quizá la experiencia y la historia nos diga lo contrario, no puede estar fundamentado ni en el capricho ni en el poder de alguien. ¿Qué quiere decir con esto? Que el derecho simplemente es algo para otorgarle atribuciones a los ciudadanos. Si se va a crear, no se va a crear por el capricho de alguien, por el capricho de una persona que gobierna. Debe poseer valor y firmeza en sí y por sí mismo. ¿Ok? O sea, ese derecho debe tener un valor para que éste pueda ser aplicado a todas las personas acreedoras a un derecho natural o derecho positivo, ¿verdad? Debe estar libre de arbitrariedad e injerencias egoístas de los hombres. De otra manera, no se podría garantizar ni el orden ni la seguridad de los ciudadanos. Pues, ¿qué trata con esto? Que el derecho debe estar libre de arbitrariedad, o sea, no el gobernante va a imponer lo que él diga, no, esa sería, sí, porque si él impone, estaríamos hablando que está cometiendo una arbitrariedad en contra de los ciudadanos, pero en este caso, para que podamos garantizar en este caso los derechos de los ciudadanos, debe estar libre de toda arbitrariedad del derecho, ¿ok? Dice que a través de la historia del pensamiento jurídico podemos darnos cuenta que el ser y la existencia del derecho natural ha sido objeto de una polémica y discusión constante. Entonces, pues es lo más lógico que el derecho natural, por ejemplo, el derecho que tienen las personas al nacer, es un derecho que ya existe, pues tenga una polémica constante, pues, y eso se debe a los mismos cambios que van surgiendo en la misma humanidad, en el mismo contorno de las sociedades, ¿no? Entonces, esto ya espero que les haya quedado claro respecto al derecho natural y el derecho positivo. Entonces, continuamos. Bueno, Luis, ¿sí me puedes apoyar a leer esta diapositiva, por favor? De la crisis moderna del derecho natural. Muy bien, claro que sí. La crisis moderna del derecho natural. Las ideas con el paso del tiempo por la problemática que acompaña a cada momento o época histórica, por las necesidades que padece el ser humano y en razón del contexto sociocultural que vive, entre otras, cambian. Es así como el fin de la época conocida. Según Kaufman, no puede darse un derecho natural universal existente en la realidad. Lo que éste contiene en normas universales no es el dado precedentemente, sino una generalización realizada por la ciencia, por la filosofía del derecho. El derecho natural es un producto de la teoría. Así es. Así como dice entonces, este derecho natural es un producto de la teoría, ¿no? Entonces, no puede darse, como dice un filósofo denominado Kaufman, no puede darse un derecho natural universal existente en la realidad. ¿Por qué? Porque este contiene normas universales y no en todo caso no contiene normas de maneras específicas. Entonces, esto se debe a que las ideas, conforme al paso del tiempo, van existiendo problemáticas de manera diferente. Entonces, es por eso que el derecho natural también debe de ir cambiando en base a las ideas y a las problemáticas que existen en los tiempos. Porque, por ejemplo, en años anteriores, pues teníamos un tipo de problemática. Entonces, como va transcurriendo el tiempo, van existiendo otro tipo de problemas. Es por eso que ahorita el derecho natural se puede considerar que tiene una crisis moderna, o sea, muchas veces no se va actualizando. Entonces, en base a las ideas que tenemos los seres humanos. ¿Ok? ¿Nos quedó claro, Luis? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Continuamos. La ley y su división. Aquinate describe a la ley natural como todas las cosas que están sometidas a la divina providencia.
sean reguladas y medidas por la ley eterna. Es manifiesto que todas las cosas participan de la ley eterna de alguna manera. La criatura racional, entre todas las demás, está sometida a la divina providencia de una manera especial y que se hace partícipe a esa providencia. Siendo providente sobre sí y para los demás, participan de la razón eterna, esta le inclina naturalmente a la acción de vida y al fin. Pues aquí, por ejemplo, este tema nos habla un filósofo, ¿no? De la divina providencia, es más que nada, si nos estamos encaminando de cuenta que va más al catolicismo, va más a la religión, porque si nos damos cuenta, o si ustedes han sabido, pues la filosofía tiene mucho que ver con la religión, pues también va muy encaminada a la filosofía, a las religiones, a la política, a los problemas sociales. Entonces, aquí prácticamente, pues, este filósofo hace mención a la ley eterna, a la ley que establece la divina providencia. Dice que es una relación entre todos los demás y dice que, que está sometida a la divina providencia de una manera especial, ya que es el partícipe a su providencia, o sea, que proviene todo lo que va a pasar en este caso en el mundo. Entonces, son situaciones que pues tenemos que, en todo caso, señalar, porque también debemos de conocer que la filosofía está encaminada también a lo que viene siendo la religión. De hecho, los mismos, cuando las personas que estudian en los seminarios estudian mucha filosofía, pues, estudian filosofía, tanto los sacerdotes, los abogados deben de conocer de filosofía. Dice, y semejante participación de la ley eterna en la criatura racional se llama ley natural. Entonces, a eso le llaman ley natural, o lo que viene siendo a la ley eterna, a la ley de la divina providencia, a la ley religiosa. Esa participación se lleva a cabo a través del primer principio práctico universal llamado sindéresis. O sea, eso ya vienen siendo términos filosóficos en cuanto a la ley de la divina providencia, dice. Y aquí es donde entramos ya a lo que les comento, que viene siendo en este caso la ley de la divina providencia, algo que está relacionado totalmente con el catolicismo. Dice, la ley de la divina está comprendida y descrita en cuestión divina en 12 artículos, que no es otra a la ley dada por Dios a todo género humano en la persona de Moisés, en el monte Sinaí, a través del pueblo hebreo, cuyo contenido lo conforman los 10 mandamientos, es decir, el decálogo, que no es otra cosa que la ley del amor a Dios y amor al prójimo. ¿Ok? Entonces, si nos estamos dando cuenta, Luis, pues aquí la ley natural, la ley eterna, pues está relacionada con el catolicismo, ¿no? Y te habla de que está conformado por los 10 mandamientos. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Ok. Y como te digo, o sea, al hablar de filosofía, pues abarca hasta de religión, abarca hasta de leyes, abarca hasta de situaciones sociales. Entonces es muy amplia la filosofía. Ahora, separación entre la moral y el derecho. Dice que la diferencia y separación entre moral a la categoría de una contradicción, una oposición semejante de las reglas de una acción correcta, no se había dado hasta entonces en la filosofía práctica, a pesar de que en la teoría y la praxis se diferenciaba completamente entre el derecho y el moral. Las relaciones entre el derecho y la moral existen sin lugar a dudas. En principio existen grandes afinidades terminológicas y conceptuales. En los dos campos se habla de derechos y deberes, de licitud e ilicitud, de responsabilidad, de libertad y de igualdad. Entonces, independientemente nos dicen que si existe una separación entre el derecho y la moral, pues también hay una similitud entre ambas. ¿Por qué? Porque en la moral también existe una responsabilidad, porque pues la moral, como quien dice muchas veces, a las personas las identifica como son. En cuanto a la libertad también tienen la misma similitud, tanto el derecho como la moral, perdón, la responsabilidad, la licitud y la ilicitud, que viene siendo también a su vez la igualdad. Entonces, la separación entre el derecho y la moral, si bien es cierto, existe, pero también tienen conceptos similares. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno. Profe,
Mande. José Refugio está comentándole ahí en el chat, está dando comentarios de retroalimentación para que ahí lo tome en cuenta, no lo deje un poquito en visto. Si gusta, A ver, si quiere ver el chat, mueva el cursor y donde dice share, a mano derecha dice chat, le da clic ahí y a su lado derecho se va a abrir el chat. a ver, ¿en dónde, perdón? Si mueve el cursor, Sí. en la parte de abajo se van a ver unos botones donde dice chat, donde dice record, le da donde dice chat. Cuando mueve el cursor, abajo aparecen unos botones. ¿No lo ve? O sea, me aparece el Zoom. Dice donde aparece lo del. A ver, déjame lo veo. Donde dice chat. Busca donde diga chat en la parte de abajo. Ya ve que aparece el micrófono, aparece la cámara en la parte izquierda. ¿Sí lo ve? La cámara, el micrófono. No lo. La cámara y el micrófono. Bueno, si no, le hago saber de que José Refugio también está participando ahí con comentarios. Dice que sí, que va más a la religión y a la divinidad, lo que comentaba ahorita, y que fue utilizada para convertir un pueblo en una nación, porque nadie cuestionaba la ley por ser divina. En aquel entonces, pues la religión se metía mucho en todo. Exactamente. Pero bueno, quiero ver lo del chat, entonces, a ver, entonces, continuamos con lo que fue la separación. Ya dijimos que tienen hay separación y aparte tienen una afinidad tanto el derecho como la moral. Entonces, ya para concluir lo que viene haciendo este tema, dice que podemos añadir que la relación entre el derecho y la moral es una constante de la historia del pensamiento jurídico. Quienes rehuyen a la misma hacen de su positivismo jurídico una especie de una nueva ley y de una nueva moral y de ley. Dice, la fuente o criterio de modalidad, quienes muestran una relación tímida, no descartan en relación en el terreno de la práctica del derecho y su creación, dado que los legisladores y jueces son inevitablemente sujetos morales. Entonces, pues, ¿qué quiere decir con esto? Pues que el hecho de que exista una ley, pues tiene que estar relacionada también con la moral, porque pues para empezar, quienes aplican la ley, quienes las interpretan, son los jueces, y los jueces también tienen moral. Entonces, al momento de ellos de aplicar una ley, al momento en este caso de interpretarla, porque son las personas competentes para ello, pues lógicamente deben de aplicar algo de moral. Es por eso que entre la ley y la moral existe en este caso una relación también. Ok, bueno, pues entonces vamos a continuar ahora con el último de las unidades, que es la unidad 4 de esta materia de filosofía del derecho. Y la unidad 4 pues nos habla de la misión e importancia que tiene la filosofía del derecho. Entonces, para que no nos sea tan aburrida, mi Luis, sí, me apoyas por favor en este punto, el 4.1, que habla que habla de la filosofía del derecho y las disciplinas jurídicas, por favor. Claro que sí, profe. La filosofía del derecho y las disciplinas jurídicas. La función que realiza la filosofía del derecho en relación con las disciplinas jurídicas particulares es parecida a la que cumple la filosofía en general, con relación a la ciencia en el sentido restringido, función que crece en importancia cuando se trata de disciplinas que corresponden al ámbito de la filosofía práctica, pues si tratándose de disciplinas comprendidas en la filosofía teórica o especulativa, cuyo objeto es el saber por el saber mismo, las ciencias respectivas que le están en cierto modo subordinadas mantienen su autonomía. Sí, o sea, dice como nos comentó ahorita, nos apoyó Luisa a leer, pues dice que la función de que realiza la filosofía del derecho en relación a las disciplinas jurídicas, pues es parecida a la que cumple la filosofía en términos generales, ¿no? Con las ciencias en sentido restringido. Y también dice pues que hay mucha importancia cuando se trata de disciplinas que corresponden al ámbito de la filosofía práctica.
Porque si se trata de disciplinas comprendidas en la filosofía teórica o especulativa, en este caso no sabríamos entonces, en este caso, qué es lo que vamos a estudiar, porque acuérdense que hablamos de especular. Cuando hablamos de especular, es que no sabemos exactamente a ciencia cierta qué es. Entonces, el objeto es el saber el objeto de esto es saber de algo, es tener la certeza de algo, no andar especulando. Entonces, también dice que las ciencias respectivas lo están en cierto modo subordinadas, mantienen su autonomía. O sea, independientemente de que esas ciencias tengan una relación con la filosofía del derecho y las disciplinas jurídicas, tienen que mantener su autonomía, ¿no? Entonces, es algo que tenemos que tomar muy importante respecto a la filosofía del derecho y las disciplinas jurídicas, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar ahora punto 4.2, que nos habla de la filosofía del derecho y el Estado. Hemos dicho que tanto el derecho como la política son cada uno del ámbito y el ejercicio, dice. La relación desde el punto de vista de la justicia, los dos brazos poderosos del Estado para que éste pueda realizar y concretar en cada situación particular y concreta la justicia que sea necesaria. Entonces, pues, ¿qué trata de decir con esto? Que tanto el derecho y el Estado son elementos esenciales, ¿verdad? Para que la justicia pueda, en este caso, prevalecer. Entonces, dice que la justicia deberá ser considerada como un tema central de reflexión por parte de la filosofía del derecho. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la filosofía del derecho estudia de manera analítica lo que viene siendo la justicia. Por consiguiente, la influencia de la filosofía del derecho en la vida social y en la actividad del Estado. Es como los comenté con anterioridad, pues la filosofía del derecho, además de que estudia las religiones, pues también estudia los problemas sociales, la vida que existe en el Estado, ¿verdad? Y además, que es de mayor importancia, dice, como el derecho, ese es el elemento necesario de la sociedad y a su vez, es necesaria al hombre. Entonces, por tal motivo, entonces, la filosofía del derecho se encamina a estudiar lo que viene siendo la vida social y a su vez a estudiar el derecho. ¿Por qué? Porque tanto la vida social que rige a un Estado y el derecho, a su vez, que es aplicable a un Estado, pues lógicamente estos dos van encaminados a una necesidad o a que la vida que en este caso está sobrellevando el ser humano sea estable. Es por eso que la filosofía se preocupa o estudia lo que viene siendo el Estado y el derecho. ¿Ok? Continuamos entonces. Por otra parte, se ha dicho también, y con razón, que un pueblo solo puede progresar cuando cuenta con un buen gobierno. Lógico, ¿no? O sea, si no contamos con un buen gobierno, pues el pueblo no va a progresar. Es evidente que un gobierno, para ser considerado de esta manera, debe fundarse siempre en un auténtico orden jurídico. O sea, el gobierno, para empezar, si va a funcionar como lo espera el pueblo, debe estar siempre apegado a un orden jurídico, a un orden que lo regule, a un orden que lo reglamente. Porque si ese gobierno está fuera de un orden jurídico, o es más, ni siquiera existe un orden jurídico para regular ese gobierno, pues va a ser un gobierno arbitrario, va a ser un gobierno que va a cometer todo tipo de situaciones que no le favorezcan a los ciudadanos. Dice, y en un derecho justo, en este aspecto sostenemos con Preside Hernández, que es precisamente la filosofía del derecho, que viene siendo el derecho justo, la que tras el planteamiento riguroso de los problemas que implica la formulación de un ordenamiento jurídico, ofrece los caminos para encontrar las soluciones adecuadas a esos problemas, de acuerdo con los primeros principios del derecho. Entonces, ¿qué habla? Que según Preciado Hernández, este filósofo, dice que la filosofía del derecho, pues es el camino que debe de llevar un orden jurídico para efectos de que, en este caso, sean resueltos los problemas que tienen, en este caso, los seres humanos. Eso es lo que nos habla también, lógicamente, estamos hablando del mismo tema entre la filosofía, el derecho y el Estado.
¿Me apoyas, por favor, Luis, en esta diapositiva? Claro que sí, profe. La filosofía del derecho y el estudiante postulante de derecho, del derecho. La filosofía del derecho, al ser una disciplina filosófica y no parte de la ética en el buen sentido de los términos, debe realizar un papel peculiar y ejercer una marcada influencia en la formación de los futuros licenciados u hombres del derecho. Existen tres profesiones que por su función y la finalidad que persiguen cada una de ellas guardan entre sí cierta semejanza. Ellas son la abogacía, la medicina y el sacerdocio. Sacerdocio, exactamente, como les comenté con anterioridad. La filosofía del derecho, es una filosofía, perdón, es una ciencia que va encaminada, en este caso, a la formación de los postulantes del derecho, los futuros licenciados, a los hombres del derecho. Entonces, como les comenté yo con anterioridad, pues la filosofía del derecho, en este caso, pues va muy encaminada o se relaciona de manera específica a estos tres tipos de profesiones, que es la abogacía, que viene siendo también el sacerdocio y viene siendo la medicina. Entonces, como les comenté con anterioridad, o sea, tanto los abogados, nosotros los abogados y ustedes, futuros abogados, tienen que conocer de filosofía. No digo yo en sentido amplio, sino pues de perdida tener el conocimiento. Y lógicamente que si les interesa, porque es muy bonita la filosofía, pues en lo personal a mí, yo no me aboqué a ser filósofo, ¿no? Pero sí es conveniente que nosotros ¿me están escuchando? Sí, sí, claro que sí. Ah, es que me apareció un mensaje como de error del internet, dije yo capaz que vaya. Entonces, como conocedores del derecho, como abogados postulantes, debemos de conocer en todo caso de la filosofía. Entonces, y les reitero que la filosofía siempre va encaminada entre esas tres profesiones en específico. El sacerdocio, o sea, quienes van a ser sacerdotes, estudian esos, el sacerdote, ese sí te estudia, se tiene que estudiar filosofía porque esa sí es de a fuerzas. O sea, esa es una de las profesiones más difíciles que, que, que para mi punto de vista hay. O sea, ya ven que duran hasta más de 10 años para recibirse. Y si te das cuenta, un sacerdote, o sea, yo independientemente, o sea, no estamos hablando ahorita tampoco de hablar mal de nadie ni eso, pero hablando en términos profesionales, porque el sacerdocio es una profesión. Hablando en términos profesionales, el sacerdote es una persona que está muy estudiada. O sea, tú hablas con un sacerdote y el sacerdote te sabe de política, ¿verdad? Te sabe de problemas sociales, te sabe de delitos, te sabe. O sea, ¿por qué? Porque ellos tienen muy amplio, al momento de la formación que tienen, deben de conocer, pues no ampliamente de todo, pero sí debería tener conocimiento de algo. Entonces es por eso que es una profesión, para mí es una profesión muy bonita porque independientemente de que ellos ejercen su profesión, es algo que sí de que están muy preparados. Le hace un comentario ahí, José, licenciado, ¿no? Se lo alcanzó a ver, del sacerdocio que tiene la deontología. ¿Se me escuchó, profe? Sí, deberá ser más apegada más a la deontología de cada una de las especialidades que a la ética. Así es. Y la semejanza, profe, de estas tres profesiones, es por los valores, ¿verdad? Sí, es que, pues más que nada, sabemos que la filosofía es una ciencia, pues, y es una ciencia muy amplia. Entonces, eh, ¿y por qué exactamente? Tu pregunta es por qué exactamente ese tipo de profesiones. ¿Por qué no un ingeniero agrónomo? ¿Por qué no un psicólogo? ¿Verdad? ¿Por qué un arquitecto? No, pues es que depende exactamente, es los valores y también la misma naturaleza que tienen en sí cada profesión. Es los valores y la naturaleza que forma parte, en este caso, en este caso, la profesión. Bueno, entonces continuamos.
Dice que Platón ha dicho que el Estado no prosperará hasta que el verdadero filósofo sea rey o los reyes se hagan verdaderos filósofos. Pues este amigo pues era un 100% un filósofo, ¿no? Decía que los reyes deberían ser por ciento filósofos. En nuestra época constitucional, la expresión más adecuada será decir como Franz Bretano, que nuestra vida política, con nuestros numerosos defectos, no se encaminará hacia un mejoramiento, como no se procure enérgicamente a los turistas una educación filosófica en consonancia con su alta misión. ¿Qué quiere decir con esto? Pues dan a entender que a los juristas, a quienes realmente están interpretando la ley, ¿verdad? Deben de tener también un conocimiento filosófico, pues para tener una ética, ¿verdad? Y tener un profesionalismo en cuestión de filosofía, porque la educación filosófica, en consecuencia de su alta misión, una vez de suprimir lo poco que de ella se les ofrece a las instituciones actuales. Entonces, todo va encaminado a que por instituciones con las que forma parte, en este caso, una sociedad, y si los juristas tienen conocimiento de filosofía, todo va a ir encaminado pues a algo muy positivo para la sociedad. A ver, Luis, otra vez me apoyas, por favor, en la importancia de la filosofía del derecho. Así es. Importancia de la filosofía del derecho. Desde el comienzo del siglo XVIII, a través de la historia del pensamiento, se advierte un rechazo contra la ciencia, pero especialmente un repudio por la filosofía, un desprecio, al menos una infravaloración. Las investigaciones filosófico-jurídicas no sería posible una ciencia del derecho, y esto no solo tiene una importancia decisiva para los fines de la enseñanza, sino que es de enorme trascendencia en cuanto a la práctica del mismo derecho. Ok, sí, pues dice que en el comienzo del del siglo XVIII, pues existía un repudio antes a la filosofía, o sea, existía un desprecio, pero en este caso debemos de considerar que las investigaciones filosóficas, ¿verdad? Como lo dice esta filosofía, no sería posible en este caso una ciencia del derecho. O sea, si no existieran en este caso, la filosofía, pues lógicamente no existiera tampoco la ciencia del derecho, ¿verdad? Y esto no solo tiene una importancia en que esto exista, sino que es de enorme trascendencia en cuanto a la práctica del mismo derecho. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que si, ¿cómo afecta el que no hubiera existido en este caso la filosofía? ¿Por qué? Porque si la filosofía no hubiera existido, pues lógicamente el derecho, en todo caso, o no hubiera existido, o si hubiera existido, fuera una ciencia muy débil, una ciencia pues sin importancia. Entonces, al momento de que existe filosofía y existe derecho, ¿verdad? Entonces, al momento de aplicar el derecho, pues existe una trascendencia positiva. O sea, hay un efecto positivo. ¿Sí me explico, Luis? Sí, claro que sí. O sea, si existe filosofía, lógicamente la filosofía viene a reforzar a la ciencia del derecho. Entonces, al momento de que se aplique el derecho, es donde viene la trascendencia, es donde viene el efecto, es donde se da a conocer la importancia que tiene que exista la filosofía en el derecho. Le digo, profe, la filosofía viene desde mucho tiempo más para atrás, ¿no? Desde el siglo XIX. Sí, no, pues yo creo que años de Platón, de allá, de los griegos, antes de Cristo. Dice que se advierte un rechazo contra la ciencia. O sea, ¿qué se refiere? Porque bueno, en aquellos años, en esa época, ya ve que eran muy apegados a lo que es las religiones y la ciencia, pues como que no la comprendían muy bien, ¿verdad? Y hasta lo acusaban de brujería, algo así, ¿no? En la época. Sí, haz de cuenta que en los años antes de Cristo existía, lo único que existía era la filosofía, pues. Eran los filósofos griegos, eran los que conocían plenamente en este caso, de todo, pues. Y de hecho, el derecho proviene de lo que viene siendo el derecho romano, porque allá en Roma fue donde se creó, en este caso, el derecho. Y nosotros aquí en México, por ejemplo, sí hay una similitud entre el derecho romano y el derecho mexicano. Pues de hecho el derecho mexicano emana del derecho romano.
No sé si tenías conocimiento, o sea, el derecho mexicano surge del mismo derecho romano, o sea, porque fue donde se creó el derecho originalmente. Bueno. Bueno, ya para finalizar, dice que la filosofía del derecho considerada como teoría que se informa en la idea humana del derecho está obligada a estudiar todos los elementos sociales, que fue lo que les comenté, estudiar todos los elementos sociales que entran a la formación natural del hecho jurídico y su noción. Dice que el hecho jurídico es esencialmente hecho social, por cuanto el derecho no es posible fuera de la sociedad. En el mismo hecho social considerado bajo un particular, en este caso aspecto, es decir, bajo el aspecto de las externas relaciones entre el hombre y entre el hombre y la cosa, entre qué se actúa el bien humano. Si esta es la índole del hecho jurídico, claro está que la filosofía del derecho como doctrina del conocimiento de semejante hecho y como ciencia práctica enderezada a la perfección no puede prescindir de los elementos sociales y del propio campo social, que es donde el derecho se realiza. Entonces, aquí aterrizamos como lo que les he comentado anteriormente, o sea, la filosofía del derecho, pues es una teoría que viene a estudiar, ¿verdad? Todos los elementos sociales para que a su vez esos elementos sociales sean considerados al momento de crear un ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico es el que va a regular, en este caso, a la sociedad, y es el que va, en este caso, a controlar que no exista un desorden social. Entonces, pues prácticamente es la importancia, ¿no? Caemos a lo mismo, la importancia que existe entre la filosofía del derecho como doctrina, ¿verdad? Y, en este caso, los hechos jurídicos que se presentan en cada una de las sociedades. Pues es todo.